Seguinos en nuestras redes sociales. Instagram, Twitter, Facebook, 24/7 Express UI. Un minutito nos separa de las 12 del mediodía y estamos en el ministerio. Mira vos, viste cómo el misterio de la palabra. Un lapsus. Sí, junto a María García Marichal. Buenos días. ¿Cómo estás? Buenos días, muy feliz de estar contigo y con la audiencia, con Facundo. Igual nosotros. Un placer estar acá en la radio. Bueno, me alegro mucho. Hoy Felisberto Hernández. Ay, sí, maravilloso escritor, maravilloso. ¿Por qué? A ver, vamos a ver primero. Fue pianista, compositor. Los invito en la audiencia a que busquen las composiciones de Felisberto, que son breves y muy hermosas. Uh-huh. Yo ayer estuve escuchando Primavera, ejecutada por Leo Maslía en el piano. Hermosa. Mira. La canción de cuna. Una preciosísima marcha fúnebre que realmente es muy viva para hacer una marcha fúnebre. Un gran compositor, pianista. Era pianista de cine mudo, Catherine. No. En esa época en la cual la imagen estaba acompañada por el pianista que hacía la música. Claro. Mientras las personas se imaginaban los diálogos que venían. Claro, porque escritos. Felisberto perteneció a principios del siglo XX, ¿no? Fue un hombre muy particular. Muy particular. Tuvo sus luces y sus sombras. Era un hombre muy buen mozo, que después fue perdiendo, debido a su estado de salud, aparentemente fue perdiendo esa prestancia. Un hombre muy enamoradizo. Se casó unas cuantas veces, ¿no? Sí, se casó unas cuantas veces. Pero además fue un gran escritor. Un gran escritor, y después vamos a ver, porque hay algunos datos que vos tenés y que yo también, que están... Realmente lo hacen, lo muestran como un gran escritor latinoamericano y de lengua castellana, muchas veces olvidado por nosotros los uruguayos. Sí. ¿Y qué escritor? ¿Qué escritor? ¡Qué maravilla! ¿Y quiénes se vieron inspirados por él? Yo todavía me pongo de pie. Sí. Me pongo de pie. Según Juan Carlos Sonetti, fue uno de los más importantes escritores uruguayos de todos los tiempos. Ya ahí tenemos algo importantísimo que decir. Y Felisberto decía... lo más seguro es que yo no sé cómo hago mis cuentos, porque cada uno de ellos tiene una vida extraña y propia. Sobre todo extraña, ¿no? Extraña, porque y hay que destacarlo, según el mismo Gabriel García Márquez, según Julio Cortázar, según lo que planteó muchas veces Jorge Luis Borges, fue el verdadero creador del realismo mágico. Imagínate vos que estos grandes escritores latinoamericanos planteen que nuestro Felisberto Hernández es quien de alguna manera incursiona y crea el realismo mágico. Qué extraño, ¿no? Que no sea considerado o que sea tan olvidado, ¿no? A mí me llama mucho la atención. ¿Por qué será? Yo supongo, no, es muy difícil saber. Yo supongo que ha tenido mucho que ver también el hecho de que cuando tú impactas en el exterior y los medios de comunicación te están de alguna manera catapultando, tenés mucha más llegada. Pasa con nuestra generación de el boom de los 60, ¿no? O la generación del 45. Él vivió en una época en la cual los medios de comunicación principales eran la prensa escrita y después la radio. Claro. Entonces yo creo que eso lo ocultó un poco, porque te voy a comentar una cosa. Felisberto Hernández es estudiado en las varias universidades de México, en universidades europeas y en universidades estadounidenses como uno de los grandes escritores latinoamericanos del siglo XX. O sea, estamos hablando de que es muy reconocido en el exterior. Además, yo he ido a algunos encuentros de escritores en Chile, en Argentina, o incluso por Zoom con otros países de Latinoamérica. Y Felisberto Hernández es conocido y respetado como una autoridad en las letras uruguayas. Entonces, yo pienso que tuvo mucho que ver con la época en la que vivió y además el hecho de que recién él estaba dando origen a un movimiento literario que es el del realismo mágico, a una forma literaria que era muy novedosa en esa época. Yo supongo que tiene que ver por ahí. Puede ser. Por ahí. Sí. Y si no, porque nosotros, no sé, estamos con los ojos muy hacia afuera
A veces y a sí. veces no nos miramos internamente que hay valores extraordinarios. Ni que hablar. Se llamaba Felisberto Feliciano Hernández Silva. Nació el 20 de octubre de 1902 y falleció joven, tenía 59 años, el 13 de enero de 1962 en Montevideo. Su padre era originario de Tenerife, de las Islas Canarias, se llamaba Prudencio Hernández, y su madre era de Rocha, se llamaba Juana Silva. Escritor, pianista y compositor. Como pianista incluso fue reconocido y realizó varias giras en el interior de nuestro país y en la región. Y fue pianista de cine mudo, lo que determinaba, por ejemplo, que fuera además muy ágil en lo que tenía que ver con la parte de la ejecución y la observación de la imagen, porque había que tener coordinación, ¿no? Amó el cine. Y es que fue primero pianista que escritor, ¿no? Sí. O al menos se dio a conocer primero como pianista. Sí, sí. Empezó a escribir después de haber estudiado piano. Incluso una de sus obras es Por los tiempos de Clemente Collins, y él fue justamente su maestro de piano y armonía. Sí. Entonces, vemos que el cine fue muy importante para él. Y después vamos a hablar con respecto al momento histórico, porque tiene mucho que ver también esa eclosión de los nuevos medios, como por ejemplo la radio, el cine y más adelante la televisión. Sí, es una explosión tecnológica tremenda. esa época. Enorme, que fue hasta el día de hoy, que creo que ya hemos llegado a una meseta con la inteligencia artificial, pienso y espero. No sé. Me asusta un poco. Mira que esto no tiene. Ay, por favor. Te decía que amaba el cine. Como compositor, las obras que más se destacan son La Marcha Fúnebre, que a mí me encantó, Canción de Cuna. La canción de Cuna es bellísima. Primavera. Yo la escuché ejecutada por Leo Maslía. Me encanta como pianista Leo Maslía. Negros y Crepúsculo son las más destacadas de sus obras. Son obras breves, pero de una creatividad, de una delicadeza en cuanto a la composición, a la armonía, muy destacables. Su primera obra como escritor fue el cuento Fulano de Tal. En 1925. En 1929, mirá los títulos. Libros sin tapas. La cara de Ana, en 1930. La envenenada, en 1931. Estas son las primeras obras de Felisberto Hernández. Que el título, en principio, podemos decir que es de una sencillez, como si te fueras a encontrar con un texto sencillo y en realidad tiene una extrañeza, hasta un extrañamiento justamente en muchos puntos, ¿no? Perfecto. Esto que estás diciendo a mí me causa exactamente eso. Me causa eso, me impacta. Porque cuando leí, por ejemplo, La envenenada, y después empiezo a indagar, o La casa inundada, caramba, ¿con quién me estoy encontrando? Claro. Es un escritor de muy alto nivel, con un uso del lenguaje, ese lenguaje que parece sencillo, pero que trae imágenes que son muy impactantes, imágenes extrañas. Vos usaste la palabra perfecta. Así es Felisberto Hernández. En 1942 dejó la carrera de pianista y se dedicó principalmente a la literatura, más allá de que fue realizando distintos trabajos. Publicó en 1942 Por los tiempos de Clemente Collins, quien fue su maestro, y en 1943 El caballo perdido, que es también sumamente impactante y muy extraño, son cuentos extraños. Por los tiempos de Clemente Collins es una novela corta, es una novela, y trabaja el presente mirando hacia el pasado, su niñez, a partir del aprendizaje del piano y armonía con Clemente Collins, que fue su maestro. Entonces, hace un uso del tiempo tan experimental, tan raro, que llama muchísimo la atención. Es realmente interesantísimo leer Por los tiempos de Clemente Collins. Felisberto Hernández fue un narrador oral brillante según quienes lo conocieron. Y sus cuentos tienen la característica de que parecen estar contados por alguien que te está hablando, alguien que te está narrando en forma oral la historia. Cultivó la literatura fantástica cuando todavía era muy rara, salvo el romanticismo, la literatura epistolar europea del siglo XIX. No había realmente literatura fantástica. Él hace de la fantasía algo cotidiano, lo hace algo con lo que vos te encontrás todos los días. Eso es maravilloso.
y sienta las bases del realismo mágico. Sí. Por eso es tan extraño que no sea... La forma en que dice las cosas, porque por ejemplo, Nadie encendía las lámparas, Sí. ese cuento con el que se abre el conjunto, ¿no? Hace descripciones a través de adjetivos de los personajes, no tienen un nombre los personajes, pero te dice el de los rulos abiertos, el de los, como si fueran Exactamente. epítetos de la antigua Grecia, Claro, de la literatura griega. claro, y lo antigua. hace de esa manera. Sí. Y viste ahí como notás, Catherine, la plástica, Sí. cómo el cine tuvo muchísimo que ver con eso. Porque, como vos decís, usa epítetos o usa una adjetivación que es extraña, porque o parece de la antigua Grecia o es demasiado modernista para lo que es la época Claro. en la que vivió y escribió. Observaba, por ejemplo, en un momento dado, a una mujer que estaba apoyada su En la cabeza pared. en la pared y dice, yo miraba entre su moño pesado y su, no sé si Y el le habla, cuello, creo que sí, habla. no menciona el cuello justamente. Mirá. Le estaba mirando el cuello, pero dice, observaba entre su moño pesado y su hombro, no sé qué, ¿Vos si te era das- el te das abrigo. cuenta? ¿Qué maravilla? No. Qué capacidad de que el que lee se sienta sorprendido. Sí, sí. Mira una estatua en un determinado momento también, una escultura, y mira las palomas. Y mientras está leyendo, y aparentemente es bastante autobiográfico el cuento, Sí. Nadie encendía las lámparas, porque está leyendo en una tertulia, en la casa de dos señoras mayores, aparentemente. Está leyendo, y él da la impresión de que la agilidad que ella tenía para leer y para contar le permitía que los demás se rieran, se sorprendieran, porque él estaba mirando ese espacio del que vos comentás entre el cabello y el hombro, o sea, el cuello, y cómo la luz iba cambiando en la pared. Sí. Eso es pura fotografía cinematográfica. No, es espectacular. Impresionante. Bueno, Espectacular. este cuento es, digamos, para Italo Calvino es una obra maestra, ¿no? Y para tantos otros escritores de alto vuelo en América Latina. Decíamos que es estudiado en universidades de México, de los Estados Unidos, de Europa, pero además autores como Julio Cortázar, Jorge Luis Borges, Gabriel García Márquez lo consideraron inspirador de sus obras. Entonces, no podemos de ninguna manera dejar de leerlo. O sea, hay que indagar en él, hay que indagar en la narrativa de Felisberto Hernández porque realmente vale la pena. Hay además, en ese cuento que tú mencionás, Nadie encendía las lámparas, Nessuno accendeva le Lampede, que está prologado por Italo Calvino, él plantea algo que seguramente vos tenés allí. A ver si lo podemos casualmente, escuchar de tu voz. Sin haberlo coordinado, las dos sacamos la misma cita La de misma, Italo Calvino, la misma cita que por de supuesto Calvino. fue periodista y escritor italiano. Exacto. Es un escritor que no se parece a nadie, decía Ítalo, a ninguno de los europeos y a ninguno de los latinoamericanos. Es un francotirador que desafía toda clasificación y todo marco, pero se presenta como inconfundible al abrir sus páginas. ¿Te das cuenta? Estamos hablando de que un grande de la literatura europea, Italo Calvino, está hablando de que realmente se sorprende, lo sorprende la obra de Felisberto Hernández. Es para indagar, y es para buscar, y es para leerlo y tener de cabecera los cuentos de Felisberto Hernández porque vale la pena. Vamos a hablar un poquito de su vida también. Bueno, Antes bárbaro. de leer. Se casó varias veces, era muy enamoradizo. En 1925 con la maestra María Isabel Guerra, de la que se divorció en 1935. A los 2 años se casó con la reconocida pintora Amalia Nieto, que yo la admiro, de la que se divorció en 1943. El mismo año se casó con la española María Luisa de las Heras, que esto es una novela. Totalmente. Esto es una novela de la que se separó, pero allí hubo también algo algunas que... cositas, algunas ¿no? Porque pequeñas se decía cosas. que ella era espía soviética. Sí, ahora vamos a hablarlo. En 1954 se casó con la pedagoga Reina Reyes, de que después vos tenés algún dato también, porque Sí. nosotras conversamos antes de... Chusmeamos de sobre los empezar. escritores, es una cosa de locos. Además, sobre la vida de los escritores, Sí, pobre sí. Y luego, ser novios, vivió con María Dolores Rosselló, con quien estuvo hasta su fallecimiento. Pero la novela de la vida privada de Felisberto Hernández es con María Luisa de las Heras. La conoció en París, a María Luisa.
y lo cautivó porque ella le dijo que era sobrina del general Manuel de las Heras, que por supuesto no era cierto. Tremenda. un general. Andás a ver si era ese el apellido Sí, también, ¿no? Probablemente Porque si era ni espía, siquiera. seguramente. Claro, era una espía soviética y el escritor, claro, ¿por qué ella lo seduce? Su objetivo era instalarse en una sociedad aldeana todavía, como era la de Montevideo, para cumplir con sus objetivos. Los objetivos eran ser una parte de la sociedad montevideana de la época, de la intelectualidad, ser la esposa de alguien tan reconocido como era Felisberto Hernández en ese momento, para desde Montevideo planificar el hecho de que ella llegara a ser la secretaria de León Trotsky para en Ciudad de México, o por lo menos en el territorio mexicano, asesinarlo. Esos eran los planes de María Luisa de las Heras, de los cuales Felisberto Hernández jamás supo nada. Se dice que no supo nada, es verdad. Estuve investigando entre gente que, digamos, que oyó de los conocidos de Felisberto, dice que nunca se enteró. Esto se supo incluso después de su muerte. Estamos hablando justamente de plena Guerra Fría, ¿no? Después de la Segunda Guerra Mundial, donde el espionaje era cosa de todos los días. Pero a mí me sorprendió notoriamente hace años, cuando indagué sobre la vida de Felisberto Hernández, que tuviera esta historia con esta mujer, que además era una mujer que tenía una vida totalmente construida a partir de sus ideales en pro del Ejército Rojo. Tenía un grado además, tenía el grado de coronel, María Luisa de las Heras, sí, en el Ejército Rojo. Y la misión era esa, claro. Montevideo, y él, anticomunista. Totalmente anticomunista declarado y luchaba contra las ideas comunistas porque detestaba el comunismo. Y resulta que estaba casado con una mujer, estuvo años casado con una mujer que era espía y con un grado en el Ejército Rojo. Imagínate la locura. Además, ella tenía varios alias. Patria, África, María de la Sierra, Ivonne, María Pavlovna. Claro. Sí. Andás a ver si era María de las Heras. Vaya, ¿cómo se llamaría esa mujer, por favor? Sí. La cuestión fue que ella después lo dejó a Felisberto cuando vio que no podía hacer sus planes, digamos, cumplir sus objetivos, y terminó divorciándose de él y se casó con Valentino Marchetelli, que también era espía soviético. Bueno, entonces yo supongo que ahí habrán los dos trabajado. Y ahí es donde se supo capaz también, ¿no? Que al casarse con él, exactamente, por dónde venía la cuestión. Allí quienes tenían un conocimiento de la política internacional en ese momento ya sabían por dónde venía la mano. Pero vos date cuenta qué secretismo, cómo durante tanto tiempo eso estuvo allí guardado. Es que son entrenados, ¿no? Están muy entrenados, están muy entrenados. Parece ¿viste que parece una película de 007? Ay, sí, unas ganas de hacer algo. Vamos a escribir una novela, Estaría María. muy bueno entre las dos, para que después fuera llevada al cine. ¿Qué te parece? ¿Qué mejor homenaje a Felisberto? Algo sobre su vida y que fuera presentado en cine. Amaba el cine, le encantaba. Y la música de cine le gustaba más. Nosotros estamos en una época, antes de hablar de la obra, porque tenemos que leer algo de él, aunque sea fragmentos, estamos en una época en la cual, como decíamos, pura Guerra Fría, pero vamos a ver cómo era nuestro país en ese momento. No nos olvidemos que estamos en plena generación del 900. Él nace en 1902. Vive toda la parte del vallismo, ¿no? Toda la parte del vallismo. Estamos justamente en plena etapa de modernización del país. En la época que va entre 1903 aproximadamente hasta 1930, más o menos, se consolida la democracia. La República se consolida como país y es reconocido como la República Oriental del Uruguay. Entonces ya tiene un lugar en el mapa político y en la geopolítica mundial. Y el vallismo, del que tú hablabas recién, es justamente la época de modernización económica y modernización política. Hay una modernización económica desde la parte de la producción de la carne, por ejemplo. El hecho de que haya posibilidad de enfriar la carne hace que se pueda vender, que el mercado se amplíe muchísimo más. No nos olvidemos además que nosotros tenemos desde el frigorífico Anglo, por ejemplo, la producción de corned beef,
que durante la Segunda Guerra Mundial fue muy importante para nosotros porque vendíamos grandes cantidades de corned beef para los ejércitos Claro. aliados. Entonces, hay un enriquecimiento, hay una estabilidad económica, hay un crecimiento importante y además hay un reconocimiento de la parte democrática y republicana del país a nivel internacional. Logrado por el vallismo, pero además logrado por los partidos políticos que en ese momento dejan de polarizarse, se terminan las guerras civiles, etc. Todo esto permite un desarrollo de la cultura importante, porque además ya tenemos una educación secularizada. Claro, olvídense que todos los antecedentes a esto es desde la revolución del alambrado, que va a generar la repartición de los campos concreta, Ordenada. un ganado que va a estar dentro de los parámetros que tiene que estar, Exacto. o sea que va a tener menos movilidad y una mejor alimentación, Por supuesto. ¿no? Mejoría en la calidad de las carnes. Claro. Desde ahí también, la cría de ovinos, se pasa también del bovino al ovino, claro, que fue que muy ahí- importante. Claro, porque ahí también va a haber un desarrollo de toda la parte de tejidos Claro. en nuestro país. Imagínense nuestros abuelos tejedoras, Ay, las lanas, sí. los colores, la exportación. Hermosa. Ahí todos estos antecedentes, y como Una antecedente lana. también toda la parte del desarrollo de la pedagogía en Uruguay, de la que es partícipe Reina Reyes, que recién mencionaba. Exactamente, una pedagoga Y excelente. desde Elvio Fernández, todos, Por ¿no? supuesto. Anteriores. Claro, entonces vos date cuenta que con todo esto que estamos manejando, Catherine, hay una consolidación de la república, de la democracia, una educación, como decíamos, secularizada. Muy poca fuerza de la Iglesia Católica. Muy poca. Muy poca fuerza de la Iglesia Católica, que en los otros países de Latinoamérica tenía un poder económico y filosófico y y político muy grande. Entonces, tenemos un país totalmente Laico. diferente. Qué fenómeno Laico. extraño ese, ¿no? Sí, Que un sí, Uruguay, sí. un país tan pequeño, Sí. se secularice en tan temprana edad, digamos, donde el país recién estaba naciendo y se separa la iglesia del Estado en 1900 y algo, ¿no? Sí, sí, además ya tenemos con Bernardo Prudencio Barro, ya tenemos las primeras, la piedra fundamental y posteriormente con el vallismo va a ser absolutamente un hecho, absolutamente un hecho. Total. Entonces, es un fenómeno raro, claro que sí. Es un fenómeno que permite otras cosas, como el desarrollo cultural y el desarrollo de, por ejemplo, de corrientes literarias, filosóficas. La radio llega prácticamente en 1922, prácticamente de inmediato después de su creación como medio de comunicación, Sí. llega la radio. Y eso va a determinar, por supuesto, la amplitud de la información, una democratización de la información y del conocimiento. Por ejemplo, una de las cosas que yo quería mencionarte y que vos lo planteaste tan bien con respecto a la economía es que hay un cambio hasta demográfico. Porque había en esta época, en la primera etapa, hasta 1930 aproximadamente, hay 1 millón y pocos de habitantes, 1.400.000, algo así, en Uruguay. Pero empieza a fluir la inmigración. Una inmigración que trae otra forma de pensar, otra forma de hablar, formas de producir. Por ejemplo, hay una variación enorme en lo que tiene que ver con la agricultura. Claro. Porque aquel país netamente ganadero de las primeras décadas del siglo XX y que, como vos dijiste muy bien, va a tener una modernización con el alambrado de los campos, después los frigoríficos, el cuidado, los animales que caminan menos. El cuidado hasta en los cortes de las carnes. Claro. Porque ese conocimiento no lo teníamos, se tiraba mucha cosa. Mucho se Después desperdiciaba. empieza a aprovechar todo. Exactamente. Entonces, además de eso hay una variación productiva. ¿Por qué? Porque hay la agricultura. Entonces esto permite una cantidad de aspectos que van a ser de nuestro país atípico y que se va a ver como un país atípico. Se ve como un país laico, como un país democrático y republicano, desde 1938 con voto universal masculino y femenino, uno de los primeros países del mundo. No importaba si eras analfabeto, si no eras analfabeto, vos podías votar, si eras mujer, después de los 18 años tenías la posibilidad de votar. Un país europeizado. Siempre tuvimos, hasta hace relativamente pocos años,
ese ojo puesto en Europa, porque claro, muchísima de nuestra población procedía de ese lugar. Vos sabés que yo creo que ese fenómeno se da principalmente por, y estudiado desde comienzos del mismo de la banda oriental, la apertura del puerto, ¿no? De ese Claro. puerto natural que en Claro. realidad nos da las puertas abiertas de alguna forma Claro que sí. a todo lo que es los inmigrantes europeos, ¿no? Y mismo eso se da a nivel intelectual, ¿no? Por supuesto. Esa apertura también, Eso creo, ¿no? Es como un mismo. país abierto. Es que justamente, ¿viste, Catherine, cómo la parte geopolítica tiene tanto que ver con la parte cultural y con la creatividad incluso? Porque todas estas personas que procedían de países europeos, que huían de la guerra, huían de la hambruna, huían de la persecución, huían de la Guerra Civil Española, se establecen y cambian, como vos decías, yo hablaba de la forma de producir, cambian la forma de escribir, la forma de pensar. Entonces, en la época de Felisberto Hernández, hay todo un crecimiento, una explosión de nuestra cultura y nuestra forma particular de ser. Sí. Porque él, que le encantaba el cine y que amaba el cine y que además era pianista de cine mudo, él también va a estar dentro de lo que eso es la presentación de las primeras películas que fueron filmadas aquí. Es decir, ya empieza a haber una industria del cine en el país. Espectacular. Entonces, todo esto va a generar en toda esta población, en toda la juventud, los hijos de los inmigrantes, los criollos nacidos aquí, que eran, por ejemplo, descendientes de los colonizadores, van a crear una forma literaria, pictórica, musical, desde todas las áreas artísticas, única, propia. Podrá ser de la corriente que quieras que sea, pero es propia, con un perfil muy particular. Porque nuestra forma de ser es particular debido a lo que vos hablabas, la extensión, los tipos de producción, la inmigración y la evolución histórica, que fue diferente a la de otros países de la región. Y ahí estaba, justamente, con sus raíces, nuestro Felisberto Hernández. Decíamos, bueno, José Valle y Ordóñez fue presidente de la República de 1903 a 1907 y luego de 1911 a 1915. Aquí ya hay, además, una amplitud de la urbanización. Él fue principalmente un presidente urbano. Más allá de que, no voy a decir que descuidó el campo. Pero no tenía tanto conocimiento, No, ¿no? claro. Por eso estaban fuertes las divisas ahí, en realidad. Por eso. Y cuando cuando José Valle Ordóñez empieza la modernización urbana, y esto va repercutiendo también en el área rural, hay un desapasionamiento entre blancos y colorados. Hay como una especie de aguas mansas, digamos, ¿no? Por lo menos temporalmente. Al menos después de 1904. Exactamente. Después van a resurgir. Hay una gestión financiera del Estado también que permite que la población esté más segura. El Estado es muy paternalista, nuestro Estado, sigue siéndolo. Pero aparecen, por ejemplo, el Banco de la República, el Banco Hipotecario, el Banco de Seguros. Hay un gran desarrollo de la red eléctrica y de la red de teléfonos. Esto va a determinar también un cambio y un florecimiento en lo que tiene que ver con la producción artística, literaria, las medidas de protección social, el mejor nivel de vida. Hay un aumento de la expectativa de vida, es decir, la gente empieza a vivir más en esta época. Pobre Felisberto, él no llegó a vivir eso porque murió muy joven, pero tenía problemas de salud. Incluso antes de salir al aire estábamos hablando de eso, algunas cosas que yo desconocía. Por ejemplo, me hablabas que Sí, de la obesidad, ¿no? Del último tiempo y de lo que se termina haciendo, ¿no? Porque, por ejemplo, leo textual de esta página, su salud se había ido deteriorando y sufría obesidad, ¿no? Se le diagnostica leucemia en 1963. Su cuerpo, muy maltrecho y abotargado por la enfermedad, tuvo que ser evacuado por la ventana. Ay, pobre hombre. Eso no, qué horror. Lo que dice esta investigación, claro, ¿no? Claro. Y tuvieron que ensanchar además la sepultura para poder enterrarlo. Y no se conservan fotografías al respecto. Claro. Tenemos fotografías del comienzo de su vida, de su parte más joven,
Hay una foto que encontré que estaba el rostro en el que se notaba ya los kilos de más, pero no, No de es, cuando estaba obeso. claro, esa obesidad que ya era una obesidad mórbida, porque si hubo que hacer todo esto, Sí. es porque realmente la enfermedad era muy severa. Ujú. Debe haber sido muy duro para él. Sí. Me imagino que debe haber sufrido mucho. Porque además era un hombre que tenía mucha prestancia, había sido un seductor, pero además de eso, ver deteriorar su salud cuando estaba en una plenitud creativa. Ujú. Seguramente la enfermedad lo... Y una persona que se había mostrado muy activa al comienzo de su Siempre, vida, claro, ¿no? viajó mucho. Viajó Él viajó muchísimo. mucho. Mm. Entonces, lo vamos a ver en sus últimos años realmente mal. Hay entonces en Uruguay, en esta etapa, hasta 1930 aproximadamente, un cambio en una cantidad de cosas, la gente vive más, las medidas de higiene se van, digamos, generalizando, el agua potable, comienza después de la Segunda Guerra Mundial, comienza además la medicina preventiva a hacerse muy importante con la vacunación. Es decir, estamos en una época de crecimiento. En la década de 1930, Uruguay aparecía como un país moderno. Después, entre 1930 y 1958, pasa por una crisis política que va a ser importante. Hay de nuevo una polarización, hay una fractura, los partidos políticos comienzan a radicalizarse y hay otra vez toda esta parte de gestión de un país dividido. Ujú. No va a haber guerras civiles, por lo menos en esta etapa, pero sí hay caídas en dictaduras, vuelta a la democracia. Es que hay una realidad también, ¿no? Porque claramente eso se ve afectado por la crisis económicas, porque ¿qué pasa? Las guerras mundiales habían terminado. Claro. Entonces, claro, ahí empiezan los problemas porque no estamos exportando de la misma manera. ¿Y qué pasa con la superproducción? Por supuesto, ¿dónde lo colocamos? Claro. El país de las vacas gordas se terminó con la Segunda Guerra Mundial. Siempre se dice que uno de los grandes errores que los gobiernos de la época tuvieron fue que creyeron que la guerra iba a ser eterna, que iba a ser definitiva. Claro. Y no se previó, no se planificó para el final de la guerra, buscar otros mercados, por ejemplo. Nuestro mercado interno es extremadamente pequeño, incluso hasta para el cine. Yo pensaba en Felisberto Hernández y me acuerdo de algunas de las anécdotas de mi propio pueblo chico, cuando yo no era nacida, por ejemplo, que para que la gente fuera al cine, las personas que amaban el cine, como Felisberto Hernández, se iban, por ejemplo, con un camioncito y la máquina de proyección, se buscaba un piano y se proyectaba, por ejemplo, en una sábana, en un galpón, en el galpón de una estancia, en una casa grande. Claro, nosotros tenemos que tener en cuenta que el territorio pequeño y la población escasa hacen de este mercado un mercado, aún hoy en día, un mercado pequeño para todo. Es que te iba a decir eso. Hoy en día, cada tanto tiempo se ve algún camión que llega y que arman una estructura. Ahora no con sábanas, pero en definitiva Sí. es un armado. Sí. La gente no tiene acceso al cine si no viaja hasta la capital Exacto. departamental o del Tal país. cual, Caterina. Entonces eso se veía y se sigue viendo. Ujú. Entonces, el número de población tiene que ver. Por ejemplo, a mí me pasó lo siguiente. Yo supuse en un determinado momento que la inmigración principalmente de venezolanos, colombianos, centroamericanos y cubanos iba a ser una inmigración que iba a enriquecer la cantidad poblacional que posiblemente haya aumentado. Vamos a ver los resultados del censo en el Instituto Nacional de Estadística, que se tendrán seguramente el año próximo los resultados finales. Pero creí que iba a haber un aumento de la población. Pero mucha de esa población venía por la facilidad de obtener el documento de identidad y el pasaporte. Entonces utilizaban nuestro territorio como un pasaje para ir a otros lugares, por ejemplo, a un país europeo, Estados Unidos. Seguimos siendo un país con muy poco crecimiento demográfico. Tenemos la fertilidad más baja de América, una fertilidad que está dentro de las más bajas del mundo, un crecimiento poblacional natural bajísimo. El inmigratorio no fue tan significativo como creíamos, pero date cuenta que es como si estuviéramos hablando del tiempo de Felisberto Hernández. Sí. Ahora, a mí lo que me encanta es que este hombre, más allá de los vaivenes de su vida personal,
y de la época en la que vivió, que fue una época primero de vacas gordas, como decíamos, y luego de desestructuración y De crisis. porque él termina muriendo en la época en que la crisis comienza a hacerse más profunda. Y hasta personal la crisis, ¿no? Exactamente, porque además tuvo problemas con el trabajo, ¿verdad? Sí, sí. Tan es así que tuvo que... Vender su piano en su momento. En su momento vendió el piano, exactamente. Es decir, que los vaivenes también lo afectaron a él. Cómo los artistas están siempre sometidos a las situaciones socioculturales, políticas y económicas en las que viven. Los artistas tan grandes como Felisberto Hernández y como tantos otros en el país que sea. Claro. Me acuerdo, por ejemplo, de Vincent Van Gogh y cómo hoy en día es obsceno el precio que se puede pagar por una de sus pinturas y él Y le en su vendió una a momento. Teo, su hermano. Es increíble, Claro. ¿no? Sí. Y nuestros grandes escritores, muchos de ellos por lo menos, no tuvieron ese reconocimiento y también esa tranquilidad económica, porque tiene que ver con la Pero creación. creo que eso les pasó a casi todos, ¿no? Y prácticamente. ¿Y sí? Porque la estabilidad económica te permite a vos crear, porque te permite dedicarte a eso. ¿Vos Cuando te estás cuentas? con la tranquilidad, no estabas pensando en Pensando, tengo que las mantenerme, necesidades básicas. Tengo que mantener a mi familia, mis necesidades Claro. básicas están insatisfechas. Mm. Entonces, vemos cómo este hombre, tal vez por esa razón, también, si le sumamos a las otras, estuvo olvidado durante tanto tiempo. Olvidado por nosotros, ¿eh? Sí. Por claro. nosotros, porque en Iberoamérica e incluso en países de lengua extranjera, como te decía, en Estados Unidos, en Inglaterra, en Francia, es un escritor muy reconocido. Bueno, acá había un oyente que decía algo que es verdad, ¿no? Y que se repite, lamentablemente, bastante a menudo, es nadie es profeta en su tierra, ¿no? Sí. Y creo que a él le pasó eso. Sí, le pasó. Es verdad lo que dice el oyente. Mm. Es muy, muy raro que alguien sea profeta en su tierra. Es real. Así que, Felisberto, Bueno, vos sabés que voy a hacer un paréntesis con esto. Sí, por María, favor. Porque vos sabés que yo tuve una docente en el Instituto de Profesores Artigas, María del Carmen González, que es Felisberto Hernández es su escritor favoritísimo. favoritísimo, ha hecho investigaciones. Qué estupendo. Ha hecho publicaciones, que te recomiendo también, de cartas, que forman casi parte de... Bueno, en realidad las cartas de autobiografía las publicó Ida Vitale, Mirá, las recogió, es un librazo. Y después María del Carmen también ha investigado toda su obra, ha hecho un análisis en profundidad de cada uno de sus textos, que es exquisito. Hay dos. Voy a buscar. Sí. Porque además, a mí me encanta ese bagaje epistolar de los escritores de esta época que escribían cartas. Sí, sí, sí. Y que esas cartas generalmente te pintan de cuerpo entero a la persona, a su obra. Qué lindo trabajo de tu profesora, un trabajo Sí, precioso. es hermosa, sí, sí. María del sí, Carmen sí. González, vamos a buscarlo. Subió materiales inéditos, publicó, estamos ahora Claro, con la cabeza sí, en con la cabeza internet. en las redes. No, está publicado uno no tiene una editorial, creo que es por parte propia claro. y independiente. Independiente, lo publicó en forma independiente. Independiente, que hay algunas librerías que lo tienen, librerías chiquitas y de libros usados, para no nombrar librerías. Excelente, Una de las más grandes, en una de esas estaba, y después publicó uno hace poco tiempo y fue entrevistada en Canal 5. Vamos a ver si la tenemos para acá, ella que es especialista y ha estudiado tanto. Excelente. Es una mujer porque que sabe además muchísimo. trabajó un autor que tal vez sea dentro de lo más icónico que ha tenido Uruguay, puertas afuera, puerto afuera, como decimos. Ella es profesora de literatura española, uruguaya, y tiene un magisterio en literatura iberoamericana. Qué fantástico, qué espectacular. Y el libro, ahora lo tenía anotado acá, me había olvidado, es Palimpsesto intencionado. Palimpsesto intencionado. El palimpsesto es justamente, qué palabra interesante. Sí. Tiene que ver con los... no con los papiros, sino con los... ¿Cómo se llaman los otros? Los pergaminos. Como los pergaminos. Claro, ¿no? claro. Cuando se escribía en cuero de animal, el palimpsesto tenía
justamente cuando el cuero del animal es escrito, posteriormente se raspa para ser escrito nuevamente. Por eso me encanta el nombre, le puso un nombre excelente. Para la época aparte, ¿no? Por supuesto que sí, por supuesto. Lo voy a buscar. Sí, es muy, Lo voy a buscar. muy genial. Excelente, Sí. excelente. ¿Qué te parece si leemos algo? Por supuesto. ¿Vamos a leer claro. algo? ¿Qué tenés? Yo tengo, mira. Porque yo tengo uno que es hasta cómico. Bueno, una de las dale. selecciones que Entonces, hice. yo quiero que vos leas el que vos tenés seleccionado y yo voy a leer el principio de Nadie encendía las lámparas. ¿Qué te parece? Bueno, dale. Dice, ella sonrió y bajó los ojos. Entonces yo pude mirarle toda la boca. Era muy grande. El movimiento de los labios estirándose hacia los costados parecía que no terminaría jamás. Pero mis ojos recorrían con gusto toda aquella distancia de rojo húmedo. Tal vez ella viera a través de los párpados o pensara que en aquel silencio yo no estuviera haciendo nada bueno, porque bajó mucho la cabeza y escondió la cara. Ahora mostraba toda la masa del pelo, en un remolino de ondas que se la veía con un poco la piel, y yo recordé a una gallina que el viento le había revuelto las plumas y se le veía la carne. Yo sentía placer en imaginar que aquella cabeza era una gallina humana, grande y caliente. Su calor sería muy delicado y el pelo era una manera muy fina de las plumas. Vino una de las tías, la que no tenía los ojos ahumados, a traernos copitas de licor. La sobrina levantó la cabeza y la tía le dijo, «Hay que tener cuidado con este. Mira que tiene ojos de zorro». Volví a pensar en la gallina y le contesté, «Señora, no estamos en un gallinero». Es cómico porque ella lo trató de zorro y él estaba pensando en la analogía gallina. con la Pero gallina. Qué estupendo. ¿Viste? Qué articulación espectacular. Las imágenes además totalmente renovadoras para la época, ¿no? Sí. No lo conocía. Me encanta, me encantó. Yo voy a leer un fragmento porque es largo, de Nadie encendía las lámparas. Bien. Este que justamente inaugura, digamos, el libro de cuentos de, creo que son las obras completas de Felisberto Hernández y que fue prologado por Italo Calvino. Nadie encendía las lámparas. Hace mucho tiempo leía yo un cuento en una sala antigua. Al principio entraba por una de las persianas un poco de sol. Después se iba echando lentamente encima de algunas personas hasta alcanzar una mesa que tenía retratos de muertos queridos. A mí me costaba sacar las palabras del cuerpo como de un instrumento de fuelles rotos. En las primeras sillas estaban dos viudas dueñas de casa. Tenían mucha edad, pero todavía les abultaba bastante el pelo en los moños. Yo leía con desgano y levantaba a menudo la cabeza del papel. Pero tenía que cuidar de no mirar siempre a una misma persona. Ya mis ojos se habían acostumbrado a ir a cada momento a la región pálida que quedaba entre el vestido y el moño de una de las viudas. Era una cara quieta que todavía seguiría recordando por algún tiempo un mismo pasado. En algunos instantes sus ojos parecían vidrios ahumados, detrás de los cuales no había nadie. De pronto yo pensaba en la importancia de algunos concurrentes y me esforzaba por entrar en la vida del cuento. Una de las veces que me distraje, vi a través de las persianas moverse palomas encima de una estatua. Después vi, en el fondo de la sala, una mujer joven que había recostado la cabeza contra la pared. Su melena ondulada estaba muy esparcida y yo pasaba los ojos por ella como si viera una planta que hubiera crecido contra el muro de una casa abandonada. A mí me daba pereza tener que comprender de nuevo aquel cuento y transmitir su significado. Pero a veces las palabras solas y la costumbre de decirlas producían efectos sin que yo interviniera y me sorprendía la risa de los oyentes. Ya había vuelto a pasar los ojos por la cabeza que estaba recostada en la pared y pensé que la mujer acaso se hubiera dado cuenta. Entonces, para no ser indiscreto, miré hacia la estatua. Aunque seguía leyendo, pensaba en la inocencia con que la estatua tenía que representar un personaje que ella misma no comprendería. Tal vez ella se entendería mejor con las palomas. Parecía consentir que ellas dieran vueltas en su cabeza y se posaran en el cilindro que el personaje tenía recostado al cuerpo. De pronto me encontré con que había vuelto a mirar la cabeza que estaba recostada contra la pared y que en ese instante ella había cerrado los ojos. Después hice el esfuerzo de recordar el entusiasmo que yo tenía las primeras veces que había leído aquel cuento. En él había una mujer que todos los días iba a un puente con la esperanza de poder suicidarse. Pero todos los días surgían obstáculos. Mis oyentes se rieron cuando en una de las noches
alguien le hizo una proposición y la mujer, asustada, se había ido corriendo para su casa. Es Claro, ¿viste cómo juega con...? inefable. El cuento es más largo, Sí. es interesantísimo porque además usa la plástica de la imagen de la luz y cómo la luz va disminuyendo y va cambiando de lugar. La plasticidad que tiene en la descripción, Las descripciones. es impresionante. ¿Viste? Bueno, acá la comparación. Sí, sí. Una gallina. Date No, cuenta no, que no. además enaltece, en ningún momento desvirtúa la cabeza. Aquella distancia de rojo húmedo, De la boca. La boca. ¿Cuándo en algún lugar escuchamos esta descripción para referirse a la boca? Por ¿no? supuesto. Además, una boca grande, que a medida que las comisuras se iban hacia los costados, parecía que no iba a terminar más. Es realmente inefable, Felisberto Hernández. Es para recomendar a nuestros queridísimos oyentes. A este uruguayo. Uruguayo, muy nuestro. Muy admirado por grandes de la literatura universal. Así que tenemos que aprovechar lo que tenemos Ni que hablar y que lo sí. que hemos tenido. Revivirlo. Muchísimas gracias. Es un María placer Graciela. estar contigo y con la audiencia. Un saludo muy afectuoso. 24/7 Express.